La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. 9 de la mañana con 5 minutos. Diputado Martín López Cedillo, bienvenido. Es presidente de la Comisión de Vialidad en el Congreso del Estado y pues desde la publicación de la Ley de Movilidad hay muchas inquietudes, muchas dudas, pero antes de pasar a ellas, la ley quedó bien amarrada, no habrá después modificaciones, quejas por parte de los que están involucrados en todo el proceso de la movilidad. Franco, buenos días al auditorio. Bueno, la verdad es que el comentarte el trabajo de esta ley sería hasta largo, porque fue un trabajo de mucha penetración, fue un trabajo de mucha contacto con quienes estaban involucrados y interesados en este tema. Se hicieron 7 foros por parte de la comisión que yo presido. Se hicieron 5 foros por la Secretaría de Movilidad, se firmó un convenio con los transportistas por parte del gobierno del estado. Participaron en el caso del Congreso más de 2,000 propuestas de ponencias de la sociedad civil, de los organismos internacionales, de la OMS. La Secretaría de Movilidad recibió más de 18,000 observaciones e iniciativas. Entonces, en este sentido, comentarte que me parece que ha sido un ejercicio incluyente, democrático. Es la primera ley de movilidad en la República Mexicana que se aprueba y se aprobó por el Congreso del Estado de Jalisco y donde se le dio participación prácticamente a todos. Eso pudiera concluir con un ejercicio, te decía, incluyente, democrático, donde todas las partes fueron escuchadas. Y hoy por hoy, todavía en la construcción lo que será el reglamento, tengo entendido que se citaron a los involucrados, a todos los involucrados que ya habían participado en la ley y están trabajando en la construcción del mismo. No obstante, el ser esto un ejercicio del Ejecutivo, están aperturando. Yo fui invitado a la instalación, como un invitado más, a la instalación de las mesas para la edificación y propuesta de lo que sería el reglamento. Esto puede concluir que no hay situaciones que no se hayan tomado en cuenta, no hay huecos en la ley que pudiera decirse que haya existido algún vacío de falta de consulta. Sin embargo, bueno, pues el tiempo va a determinar cómo vamos a irnos ajustando, ¿no? No es un asunto que se vaya a resolver de la noche a la mañana, es un tema que en el transporte público colectivo no se le había metido la mano en los últimos años, no obstante se hizo una ley hace 15 años. Viene arrastrando pues una secuela de inconsistencias, irregularidades y empalmamiento de rutas, que de alguna manera esta ley da la oportunidad para que esto se vaya desentrañando, desenmarañando, y es a lo que me refiero, que no va a ser de la noche a la mañana. Esto es un tema que va a tardar, pero bueno, estamos empeñados en esa parte. El Ejecutivo con las herramientas que le construyó el Congreso, y el Congreso en vigilar que se lleven a cabo todo ese tipo de modificaciones en beneficio de Jalisco, de los ciudadanos. Y una de las cosas para el ciudadano de a pie y que seguramente todavía genera muchas inquietudes es, a partir de la publicación de esta ley de movilidad, se ponen ya en vigor las nuevas tarifas para las multas de tránsito, y una de las cosas que llama la atención, hay cosas que en apariencia se le dejan en criterio a los agentes viales. Por ejemplo, una multa que va de 1 a 10 salarios mínimos, que es la del cinturón de seguridad. Bueno, antes la ley contemplaba sanciones fijas, sanciones que no respetaban el principio de proporcionalidad, que se convertían en actos administrativos inconstitucionales. Hoy con la reforma se establecen mínimos y máximos. Hoy se determina de 1 a 5 salarios mínimos en un bloque, de 10 a 30 salarios mínimos en otro bloque, y de 150 a 200 salarios en otro bloque. Son 3 bloques correspondientes, y en función a ello se van estableciendo las sanciones. Quiero comentarte que
los máximos en estas sanciones son los máximos que ya existían en la ley, es decir, no se incrementa prácticamente, se disminuye, arrancan de 1, es decir, antes eran 5 salarios mínimos, en el caso de los 5, la infracción hoy es de 1 a 5 salarios mínimos, antes eran 30 salarios mínimos, hoy es de 10 a 30 salarios mínimos. ¿Pero sí se dejará a criterio de la agente vial que aplique la multa? Bueno, la verdad es un esquema que se tiene que revisar las reincidencias, ya el artículo, me parece que es el 188 de la propia ley en infracciones, establece los temas de reincidencia y habitualidad, pero también quiero comentarte que no necesariamente es un tema de criterio. Hoy se va a establecer un registro de conductores tanto particulares como de servicio público, así como de los propios vehículos, y en función de este registro tendrán que portar o podrán portar en el futuro, tema de presupuesto, las pistolas lectoras, donde en base a eso se van a ir calificando las reincidencias y se van a ir sumando la gravedad o no de las infracciones. Entonces no es necesariamente un criterio que vaya a aplicar, tal vez al arranque, pues sí, en función de, es que no puedes decir, ibas menos despacito, más despacito después de lo tolerado, o sea, en el caso de un exceso de velocidad. Entonces tendremos que ajustar este tipo de criterios a lo que la propia tecnología habrá de aportar en su oportunidad. Es un asunto que no se resuelve, insisto, en el momento que entre en vigor la ley. Tendrá que suplirse ahorita algunas cosas del reglamento con el reglamento anterior, que ese no se ha abrogado. Una vez que entre el reglamento tendrán que darse los ajustes correspondientes y están haciendo, si te puedo decir, las pruebas necesarias en todo lo que tenga que ver con esto. Entonces no es un tema de criterio necesariamente, es un tema de puntaje que al tiempo se va a ir generando para calificar o no las reincidencias en la gravedad y poner los mínimos o los máximos de las sanciones como la Constitución lo establece. Desde el punto de vista de un legislador, ¿qué tanto con esta nueva ley de movilidad se acota la posibilidad de que haya corrupción entre el usuario o el que vaya a ser infraccionado y un agente vial? En mucho se acota, insisto, en primer lugar, porque ya no depende o ya no va a depender la policía vial de la Secretaría de Movilidad. Es decir, cuando el Congreso reforma la Constitución y determinan crear una fiscalía y que esta fiscalía asuma la responsabilidad de todas las policías, se hizo en función de buscar que ya no las policías, que ya no el Ministerio Público, que ya no las autoridades preventivas que intervenían en las infracciones o detenciones, eludieran su responsabilidad. Porque se daba mucho que se detenía a alguien, se consignaba y salía por defectos en la detención o en la consignación. Hoy la misma autoridad es la responsable de todo ello. Con esto se pretende inhibir, en mucho acotar, como comentabas, Franco, la posibilidad de corrupción en el futuro. Mientras no nos manejemos con robots, existe la posibilidad, ¿no? Uh-huh. Pero están generándose candados en ese sentido. Igual la propia tecnología que se habrá de implementar en el futuro va a inhibir esta posibilidad. Entonces va encaminado en todos los esfuerzos a ello, a evitar la corrupción. Para todos aquellos que pudieran aprovecharse, los agentes viales sobre todo, y no porque se desconfíe por default de ellos, pero puede prestarse a que alguno diga, bueno, estamos haciendo o deteniendo a un conductor y vamos a aplicarle una multa de acuerdo con la nueva ley de movilidad, para no sorprender a los usuarios. ¿Qué sí puede hacer y qué no puede hacer ahorita sin reglamento un agente de la Secretaría de Movilidad? Prácticamente puede, la ley al entrar en vigor, entra en vigor en todo lo que no se contraponga con el reglamento que ya existe, salvo lo establecido en el capítulo de las sanciones más fuertes, las que van de 150 salarios a 200 salarios mínimos. Las demás infracciones las puede llevar a cabo ya la policía vial. Todas las demás infracciones, las del capítulo que abarca de 1 a 5 salarios mínimos y que son las del 175 al 180, más o menos, las de 10 a 30 salarios, con
de los artículos de 182 al 192 aproximadamente, y las otras, las de 150 a 200, estarían un poco reservados por el tema que tienen que ver con los corredores, que todavía no existen, que todavía están en función de implementarse, y los que tienen que ver con el alcohol y volante, ¿no? Porque aunque ya debería de estar funcionando de acuerdo a la ley, el tema de la reglamentación todavía no lo tenemos en ese apartado, y el reglamento anterior no consideraba estos capítulos. La preparación y capacitación de quienes van a ser los peritos y la policía vial encargada de los operativos está en proceso de capacitación, que serían mujeres, eso es lo recomendable. Y los lugares donde se establecerían los puntos de arresto inconmutable todavía están indefinidos. Entonces, en esa materia todavía los agentes, la policía vial, pues no tienen las herramientas para cumplir con ello. Sin embargo, conforme a la ley anterior, pues las sanciones deben de darse, es decir, sí procede el examen de la alcoholemia, sí se llevan a cabo ese tipo de circunstancias, pero al no haber el lugar del arresto, bueno, pues esa parte queda todavía impune, ¿no? En tanto no se resuelva dentro de los ya 80 días que le restan al Ejecutivo la implementación de la reglamentación y las normas técnicas correspondientes.